Terapia de Urgencia presenta reflexiones terapéuticas útiles para tu bienestar familiar, personal y de pareja, con el doctor Sergio Antonio García Flores. En el contenido de hoy nos acompaña el doctor Óscar Aldana, con quien hablaremos del tema Cuando las familias se separan. En este tema nos estarán mostrando sobre cómo las familias comienzan a distanciarse o tomar caminos distintos desde el fallecimiento de algún miembro de la familia. Quédate con nosotros y que disfrutes del tema. ¿Qué ocurre cuando las familias se separan? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo es que ocurre? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿En qué cabeza tuvo que caber esta posibilidad de deshacerse cuando los hermanos dejan de ser hermanos y los padres dejan de ser padres por necesidad o por obligación? Porque estas cosas pasan. En esta serie de familia y crianza queremos darles a ustedes algunas pautas para evitar este tipo de cosas, para corregirlas, para resolverlas, para remediarlas. Mi querido Óscar Aldana, te mando un fuerte abrazo en la distancia. Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, como siempre a ti y a todo tu auditorio y a todas las personas que nos siguen a través de las redes. Siempre es un gusto estar aquí. Como ya perdí de vista las sesiones, pero pues que empezamos que en septiembre, ¿no? Septiembre, Desde septiembre. ya tenemos casi un mes, Óscar. Septiembre, no, creo que un poquito más, ¿no? Pero bueno, pues lo importante es que estamos aquí con mucho gusto y sobre todo con temas que lo que intentan es, si no dar soluciones, por lo menos sí dar algunas recomendaciones que se conviertan en un cerillito en la oscuridad del conflicto, en la oscuridad del riesgo, ¿no? Que implica, obviamente, como bien decías, entender que es cierto, para muchos de nosotros la familia puede ser un lugar seguro, puede ser un lugar lleno de confianza, de apego, de aceptación, pero también, tristemente, para muchas personas la familia es un lugar muy peligroso, es un piso muy pegajoso y resbaloso, porque la propia familia, lejos de que te dé ese amor, esa sensación de amor, de aceptación, de contención cuando más lo necesitas, es cuando textualmente te sueltan la mano, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, como siempre, a ti y a EXA y a Terapia de Urgencia, que pues son siempre un espacio de luz en esta oscuridad que nos toca vivir a veces desde las propias familias. Fíjate, mi querido Óscar, la semana pasada hablábamos de cuando nuestros padres se enferman, cuando los abuelos se enferman, y que esta situación viene a provocar estrés y viene a provocar una crisis, y es cuando se tienen que tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, subsidiar, solidarizarse, el que no da tiempo, da dinero, etcétera. Pero ¿cómo? Cuando mueren los padres, puede ocurrir también que nos separamos y que existíamos porque ellos existían y dejan de existir, y todo el mundo se segrega, se separa, y pareciera que ya no tienes hermanos. A muchas familias les pasa esto, y no sé, Óscar, corrígeme si me equivoco, pareciera que es como más común este hecho de me salgo de la casa y ya no miro hacia atrás, ya no veo a mis hermanos, ya no veo a mis padres, y me pueden importar un poco, pero ya no me ocupo tanto de ellos, y que cada quien resuelva sus cosas, y pareciera que uno cuenta más con los amigos que con los propios hermanos o con su propia familia. Sí, tristemente, como lo decía, hay familias, en un momento entraré más a esa serie de categorías, pero tú estás hablando, Sergio, de un tipo de familias que podríamos denominarles, y que de hecho un autor que probablemente muchos de ustedes conozcan, que fue Salvador Minuchin, que fue un gran estudioso de las familias alcohólicas, de las familias adictas, de las familias migrantes en Estados Unidos. Algo que él estudió es un fenómeno que él le denominó familias descontroladas,
¿Qué son estas familias descontroladas? Son aquellas familias en donde el vínculo sanguíneo, el vínculo de familia, porque no siempre es sanguíneo, ¿verdad? Tu esposa no es como tal o sea, no es de tu sangre, ¿verdad? Pero aunque no es de tu sangre, tu esposa, tu esposo, finalmente, por ejemplo, tus suegros no son de tu sangre, tus sobrinos políticos no son de tu sangre, tu cuñada, tu cuñado no son de tu sangre, pero finalmente algo muy bonito que también yo siempre digo es que cuando decimos ser familia, pareciera ser que lo estamos diciendo como decreto. Y ser familia más bien implica hacerse familia, convertirse en familia. En este ejemplo que decía yo, tu esposa no es tu sangre, tu cuñada no es tu sangre, tu suegro no es tu sangre, pero aunque no lo son, finalmente la convivencia, el buen trato, el apego, la solidaridad, pues de alguna manera te van diciendo, oye, qué cuñadazo, ¿no? Qué suegra tan llena de solidaridad, de comprensión, de apego, ¿no? De amor. Y qué fuerte y qué triste es que tengamos que estar, como bien lo decías, recibiendo en muchas ocasiones más apoyo, más reconocimiento, más validación como personas de sujetos que son textualmente tu familia política o que son tus amigos, tus amigas, tus compañeros de trabajo que de tu propia familia consanguínea o de tu propia familia política, ¿no? Algo que también es muy triste en esta lógica es también ver por qué les impactó tanto a las niñas y a los niños y a los jóvenes dejar de ir hace 19, 20 meses a la escuela. Porque la escuela era el lugar en donde recibían atención, apego, apapacho. El único lugar donde los acogían. Claro, porque obviamente la propia familia, lejos de ser ese ambiente, ¿no? De aceptación, de apoyo, de resiliencia, era más bien lo que ya dijimos, ese piso pegajoso, ese piso resbaloso en donde la propia familia te iba poniendo el pie para que no crecieras, ¿no? Entonces, en este sentido, este tipo de familias son familias caóticas, son familias obviamente en donde lejos de que se promuevan los valores, la resiliencia, el apego seguro, en realidad son familias en donde textualmente lo voy a decir, en donde textualmente está prohibido crecer, triunfar. Y tú sabes que ese es un lugar muy peligroso, porque es el lugar en donde te humillan, en donde te traicionan, en donde no te dejan crecer en ningún sentido. Y pareciera que hay personas que lo hacen así, con alevosía y ventaja y a propósito de estar maltratando a los propios hermanos, de estar maltratando a los hijos. Sí. Te comparto. Tuve un caso hace algunos días, una persona que se comunica conmigo y me comentaba que en su infancia él estaba solo y él dejó de observar a sus hermanas, porque tenía hermanas, y empezó a subsistir él. Entonces me comenta que iba a las casas de los amiguitos y en las casas de los amiguitos ahí le daban comida y ahí se sentía cálido y las mamás de sus amigos lo acogían y le daban ese espacio y él se sentía en otro hogar, se sentía en casa en otra casa. Y entonces él pasaba más tiempo en la casa de esos amigos que en la propia. Pero fíjate, él recuerda que sin querer queriendo abandonó a sus hermanas. Entonces él sufría porque decía, si yo me sentía solo, yo encontré el lugar donde me acogieran. Y hubo personas que me acogieron y que me daban comida, porque él decía que él tuvo mucha carencia y que le daban comida en esa, iba y agarraba huevito del que le daban ahí a los otros y él comía ahí. Pero dice, ¿dónde estaba yo cuando mis hermanas estaban solas y eran más pequeñas que yo? Entonces él ahora trae esa conciencia de que él abandonó a sus hermanas, aunque a él lo habían abandonado sus padres. Es decir, teniendo a sus papás, escucha esto, Oscar, es que papás que están, pero no están, ¿sí? Y que se supone que existen, pero no existe,
Y entonces estos pequeños van y se integran en otras familias lo acogen y entonces él, sin querer queriendo, abandona también a sus hermanas. Y bueno, estas historias no las encontramos en todas partes. Y Oscar, acabas de decir una parte clarísima. La escuela como refugio, la escuela como el lugar seguro donde una persona que está sufriendo algún tipo de abuso o donde una persona tiene un ambiente caótico como el que hablas, es el único lugar que le puede brindar seguridad y certeza. ¿Cuántas imágenes hemos observado de estos niños que se abrazan con sus pies, que abrazan sus piernas y meten su cabecita en medio cuando escuchan a su padre llegar y que se están escondiendo para que no les vayan a pegar porque viene tomado y que se tapan sus oídos para no escuchar los gritos que va a tener con su madre? Y Oscar, esto me preocupa muchísimo porque no se ha terminado de erradicar actualmente este cáncer que es una sociedad violenta y personas lastimadas que siguen lastimando, porque entendemos perfectamente que esos padres tuvieron una infancia así y no pueden hacer otra cosa más que seguir compartiendo la tristeza y seguir compartiendo el hastío y la soledad. Pero tú y yo sabemos perfectamente como expertos de la psicoterapia que se necesitan hasta 3, 4 generaciones para sanar una herida como esta. Pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto trabajo tenemos por hacer? Un comentario breve porque ya nos vamos a corte, Oscar. No, pues finalmente creo que algo muy importante que diría de manera breve para culminar este punto es entender que en la psicoterapia familiar lo que nos queda claro es que si la familia nos enferma, por decirlo de alguna manera breve, sí, entonces la familia también tiene la responsabilidad de curarse, sí, de sanarse a sí misma, pero también de sanar a los miembros de esa constelación llamada familia, ¿no? Oye, ¿cuántas veces hemos dicho, señora, lo que necesita esta niña es que usted se vaya? Oye, hija, lo que tú necesitas es irte de ahí porque de otra manera vas a seguir enferma. Claro. Sí, sí. Entonces, sí, fundamentalmente creo que aquí la tarea es reconocernos como personas que traemos, que vinimos cargando muchos eventos dolorosos que la misma familia te ha textualmente presionado u obligado, abierta o inconscientemente, a mantener en silencio, a mantener en el secreto. El abuso sexual, el incesto, el maltrato, el abandono, entre tantos, ¿no? Pero obviamente que, como bien lo decías, ¿no? Hay familias en donde pues hay secretos que se han transmitido de generación en generación y algo flota, ¿no? De hecho, vuelvo a Minuchin, a ese tipo de familias, él les denomina familias con fantasma. Y no estoy hablando de cuestiones fantasmagóricas, estoy hablando de que algo se percibe en esa familia. Los niños, los y las adolescentes perciben que hay muchas piezas en ese rompecabezas que se llama su familia, que no están del todo claras y que son piezas vitales para entender por qué la familia guarda esos silencios, por qué esa familia mantiene esos secretos y por qué esa familia es grave y fuertemente disfuncional. Claro. Mi querido Oscar Aldana, vamos a un corte comercial. Estamos en la colección de Familia y Crianza, hablando acerca de cuando las familias se separan, cuando las familias por alguna circunstancia dejan de serlo y extrañamente nunca dejarán de serlo. Pero lo que pasa cuando nos separamos, cuando vienen estas rupturas tan dramáticas, tan gravosas y que lastiman y que las personas pareciera que normalizamos, pero realmente ni normalizamos ni nada. Vamos creciendo con esas
llagas, con esas ataduras, con esas lastimadas, y tarde que temprano, de alguna manera, las vamos a expresar con nuestras nuevas relaciones, las vamos a ir a aventar en los nuevos constructos que hagamos con las otras personas. Sí, sí, sí. Y aquí, a ti que te gusta la música igual que a mí, yo les digo que las familias son como la música, ¿no? Con tonos altos y con tonos bajos, ¿no? Con subidas y bajadas. Pero finalmente la familia es o debería de ser la garantía de que ese grupo te acepte, te contenga, te ame, porque finalmente es el lugar en el que todos en algún momento estuvimos, ¿no? El tema aquí es esta situación tan grave que representa obviamente el hecho de que las familias se rompen, y se rompen obviamente, como siempre lo decían los abuelos, por el eslabón más débil, ¿no? Claro. Las familias, fíjense, y algo también muy importante en psicoterapia, nosotros no hablamos de personas alcohólicas o de personas adictas. Nosotros en psicoterapia hablamos de familias adictas y de familias alcohólicas. Es decir, es cierto que en uno de los miembros, en uno o más de los miembros, se focaliza y se hace evidente el síntoma. Pero textualmente lo dije hace rato, ¿no? La familia es la que realmente enferma al alcohólico, ¿no? Con su rechazo, con su invisibilización, con su falta de aceptación y de apoyo. Por ejemplo, aquí yo creo que el tema que voy a mencionar ahora también es un tema necesario, ¿verdad? Hoy, siglo XXI, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen que estar ocultando su orientación sexual debido a que saben claramente que si abren o dicen o muestran su orientación sexual, los primeros que lo van a rechazar, los primeros que lo van a cuestionar son sus padres, ¿no? Sí. Su propia familia. Entonces tienen que aprender a vivir textualmente una doble vida, una doble identidad, y esto obviamente va generando también en ellos abiertamente la sensación de rechazo, de no quepo en mi familia no me acepta. Y bueno, sabemos muchísimos de muchísimos casos de adolescentes y de personas no tan adolescentes que debido a la sensación de rechazo que sienten de su familia, en este caso desarrollan una depresión terrible que los puede llevar al presuicidio, si no es que lamentablemente al suicidio consumado. Claro, y es ahí donde tenemos que estar atentos y recuperar esa responsabilidad de los compromisos que hemos adquirido. Mira, me acuerdo ahorita, qué lástima y qué triste cuando el propio descuido de los padres, por lo que tú quieras y mandes, que papá, mamá trabajan, se tienen que ir, y que dejan a los hijos ahí, que dejan a los hijos adolescentes con la niña. Y recuerdo un caso, ¿no? De una niña que se acostaba en la camita a ver hacia la televisión y ponía sus bracitos para estar viendo, mientras los hermanos estaban jugueteando con ella en una suerte de abuso, y que se fue normalizando y que duró mucho tiempo. Y que luego en el tiempo ella lo recuerda y dice, cómo mis hermanos hacían lo que hacían y cómo mis padres nunca se los dije, y cómo hoy no puedo ver a mis hermanos a la cara. Y como hoy no quiero que se me acerquen porque me dan asco, y como hoy no quiero que ninguno de mis hijos convivan con ellos, y como hoy no quiero ni siquiera ver a mi padre y a mi madre porque ellos no me cuidaron lo suficiente. Pero como hoy estas familias que tienen que trabajar no tenemos los recursos suficientes, fíjate, los recursos suficientes emocionales para provocar en los niños esta responsabilidad y respeto por sus hermanos. Es decir, pero aquí la cosa es por qué unas familias sí pueden y otras no, Oscar. ¿Por qué unas familias pueden y otras no? Lo que pasa es que ahí también, qué bueno que lo planteas de esta manera. A ver, hoy hay dos palabras que a mí me parecen muy, muy peligrosas, y que las dos están muy de moda. Y una de ellas, empiezo por la primera, empatía, y la segunda, resiliencia.
Y si me concentro particularmente en el concepto de resiliencia, hemos escuchado erróneamente la idea de que la resiliencia es la capacidad que tenemos para surgir del fango, del dolor, de la tristeza y el maltrato. Y si somos honestos, la definición se vuelve muy simplista, porque obviamente parece muy fácil, ¿no? Pues mira, eres resiliente si tu padre murió, si tu abuelo te abusó, si te saliste de la universidad, no pasa nada porque eres resiliente. Y vas a salir casi en automático y con las fuerzas propias y naturales de ese evento doloroso. No es así. La resiliencia tiene que ver mucho también con los buenos tratos. La resiliencia tiene que ver, obviamente, también con esa fuerza que uno recoge desde la propia familia de origen, de la propia familia extendida y de la familia nuclear y de uno mismo. No solamente así, pues entre más sufras, porque es la idea que nos han vendido, que entre más sufras vas a ser resiliente. Y pues no, así no es el asunto. Entonces, tú preguntas muy pertinentemente por qué algunas familias logran, por ejemplo, convocarse, ¿verdad? Generar obviamente una fuerza interna, valga la redundancia, desde sus entrañas para ayudar al padre alcohólico, al hijo adicto, a la hija presuicida, a la hija anoréxica, pero es porque la propia familia se convoca, se confronta, dialoga, y reconoce que están lastimados como familia y como individuos, y cada uno de ellos hace también su propio proceso personal de crecimiento, sanación y cambio. Pero ¿por qué hay familias que no lo logran? Pues porque obviamente son familias desintegradas, son familias altamente disfuncionales. Esto debilita. Que niegan primero lo que está ocurriendo, que obviamente no se comprometen porque dicen, bueno, yo le traigo a mi hijo adicto, a mi hijo alcohólico, a mi hija anoréxica, ahí cúrela, ¿no? Yo le pago, pero a mí no me pida absolutamente nada como padre o madre. Venga. Entonces, ella es la que tiene el problema. No. Son familias alcohólicas y no es que todo mundo ande alcoholizado, pero es que la propia familia, o sea, ahí viene lo que desde hace más de 50 años sabemos en psicoterapia familiar, que es un fenómeno muy lamentable en las familias que se llama doble bind o doble vínculo. La madre abre los brazos y le dice al hijo, ven hijo, te amo, mira cuánto te quiero y cuánto te amo, ¿por qué no vienes a mis brazos? Y el hijo llega, ¿no? Creyendo que efectivamente es real ese intento de abrazo, ese intento de vínculo, y cuando el niño se acerca a la mamá y el papá se ponen todos tensos y le hacen caras y así como que yo no sé ni para qué naciste, eres una carga, tienes toda la cara de tu padre que es el que nos abandonó, y obviamente eso empieza a generar un terrible cortocircuito emocional que obviamente termina provocando esta sensación de, por un lado, mi mamá me abre los brazos y me dice, hijo, te quiero, pero por otro lado, con su actitud y su comportamiento verbal me dice, no te quiero, no me interesas y el rechazo es total para ti. Y me has arruinado la vida. Claro. Entonces el hijo aprende a amar, pero también a creer que se merece lo malo, como cuando le dicen, oye, si te portas bien ya no te voy a pegar, tú tienes la culpa de que te pegue, entonces pórtate bien y ya no te va a ir como te está yendo. Entonces, yo te pego porque es por tu bien. Entonces la persona crece y cree que se merece que le peguen y si hace una cosa mal, pues le van a pegar, entonces se tiene que aguantar. Y entonces estamos hablando de conductas aprendidas y replicadas y vemos este sufrimiento de la persona en la infancia y va y daña en la posteridad, daña a los que están cerca, y entonces sus hijos sufren, su esposa sufre, y estamos hablando de sociedades enfermas. Sí, aunado a todo lo que también, diríamos, a lo que de por sí las propias familias tienen que enfrentar. A ver, las familias son como un resorte, Sergio y auditorio, porque están en medio de dos fuerzas.
de una fuerza interna que es la fuerza interna de su propia historia, no solamente generacional, sino transgeneracional, a lo largo de 2, 3 y todas las generaciones que venimos cargando. Pero también estamos, en este caso, presionados, influenciados por una fuerza externa, por muchas fuerzas externas que tienen que ver, por ejemplo, claramente ahorita, la pandemia. Pero esto está pasando, la pandemia va a pasar, pero la violencia no pasa, sí. Pero las ejecuciones no pasan, pero las desapariciones no pasan. Estamos cumpliendo este año y si me lo permites, creo que ustedes están en ese contexto. Este año se está cumpliendo el 20 aniversario de Campo Algodonero, Sergio, sí, que fue el caso que destapó y que puso en evidencia muchísimos y gravísimos errores que tienen que ver con, en este momento, familias que están, pues llenas de enojo, de miedo, de vulnerabilidad, porque dicen, ¿y mi hija dónde está? ¿No? ¿Dónde está mi hija? Porque ni siquiera me entregaron sus restos, ¿no? Porque me entregaron, como dije que tenía una blusa roja, pues me entregaron una blusa roja, pero pues no era la de ella, ¿no? Entonces, estas fuerzas externas llamadas delincuencia, no sé si lo han visto, pero parece fake o mentira, pero yo no sé si lo han visto, de estas fiestas infantiles en donde ahora las piñatas son del juego del calamar y de la muñeca del juego del calamar, y los niños van disfrazados con personajes del juego del calamar. Entonces, esto es naturalizar y normalizar la violencia, ¿no? Sí, pareciera muy común, pareciera como si estuviera realmente aquí, y está, pero no podemos acostumbrarnos a esto. Es decir, no podemos ser ajenos al dolor de la vecina. No podemos ser ajenos al niño que no tiene que comer. No, porque el día de mañana te va a reventar en la cara, porque tú crees que es el dolor del otro y el día de mañana va a ser tu dolor. Y se va a meter a tu casa, ¿eh? Claro, y va a dormir contigo. Y así va a pasar. Y estábamos entrando al tema de cómo las personas ante el sufrimiento, ante lo que hemos vivido por las ausencias, ante lo que hemos vivido cuando hemos tenido una infancia dramática, una infancia compleja, vamos a la adultez y vamos también replicando ciertas conductas. Y algunas de estas conductas nos llevan a la conducta adictiva, precisamente, Oscar. ¿De qué manera el sujeto empieza a subsidiar estos vacíos e intenta llenarlos de alguna manera? Y a veces es con cigarro, a veces es con alcohol, a veces es con marihuana, a veces es con cocaína. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Que es una forma de expresión, una forma de reclamar, una forma de decir su inconformidad ante lo que padece. Y muchos de ellos empiezan a los 11, a los 12, a los 14 años. Sí, la edad promedio aquí en la Ciudad de México para el consumo de drogas legales es entre los 11 y 12 años. Entonces, generalmente es por presión, por presión de los pares o iguales o por curiosidad. Pero empiezan por curiosidad y por presión social. El problema aquí es que si ese niño de 11, 12 años empieza a consumir alcohol y drogas legales entre los 11 y 12 años, si ese niño de entre 11 y 12 años viene cargando violencia, abuso, rechazo, cualquier cantidad de eventos, pues es obvio que esas drogas se van a convertir en una especie de ventana, ¿verdad? En donde le van a servir al niño para decir, para sacar la cabeza y decir, no pasa nada, estoy flotando aquí con mi marihuana, con mi alcohol, con mis drogas. Y aunque claramente él sabe que su mundo familiar se está derrumbando, y que no se está derrumbando porque haya pasado un aerolito, se está derrumbando porque obviamente la propia familia ha dejado de utilizar esa fuerza interna para crecer, ¿no? Para confrontarse, para reorganizarse.
¿no? Y esto es lo delicado, porque vuelvo a la lógica de entender que no solamente la familia está enferma, también como sociedad estamos enfermos, ¿no? Pero aquí es en donde tenemos que entender que ese niño, esa niña que no tiene recursos todavía del todo internos, requiere obviamente del buen trato de la madre, del buen trato de los abuelos, del buen trato en la escuela, ¿no? Del mismo reconocimiento y validación de la comunidad. Pero si esto ya no existe, Sergio, entonces la pregunta es de qué salvavidas se atrapa el niño, la niña, el adolescente para sobrevivir. O sea, ¿qué le estamos ofreciendo a las niñas, a los adolescentes para sentir que hay un lugar seguro en el que todavía tiene sentido confiar, ¿no? Claro, y hay que tener esperanza, hay que tener esperanza. Fíjate, ahorita que hablabas acerca de cómo se puede ir gestando este tema de la conducta adictiva, recordé rápidamente esa creación de una relación que sí puedo controlar. Entonces me relaciono con el cigarro y empiezo a intimar con el cigarro y empiezo a sentirme también, porque yo decido cuándo comienzo y cuándo termino, y entonces lo saboreo, y entonces viene esta sensación oral, ¿no? Y de satisfacción, pero de integración con el yo, en donde satisfago esa necesidad de hablar conmigo mismo, pero yo controlo cuándo comienza y cuándo termina. Lo mismo pasa con la cerveza. Yo tomo la cerveza, hago una relación con esta botella, hago una especie de confianza, de amistad, de integración, en donde yo digo cuándo comienzo y cuándo termino, supuestamente, porque ya hay un punto donde ya la persona no controla, lo sabemos perfectamente, pero lo mismo pasa con la cocaína y con la marihuana. Aparte de lo otro que son los efectos, ¿no? Alucinógenos o los efectos evasivos o los efectos dopamínicos, pero esta relación que no tengo con los que la debería de tener. Escucha esto, Oscar. Esa relación que sí tengo con esas sustancias o con otras personas afuera y que no la tengo con quien la debería de tener. Es decir, con las personas que debería de intimar, que no intimo, con las personas que debería de sentirme amado, que no me siento amado, con las personas que debería hablar y no hablo, y con las personas que me deberían escuchar y no me escuchan. Sí, pues obviamente, como les comentaba, esta es la lógica de hablar de familias alcohólicas, de familias adictas, de familias que son desde su interior las que ponen y generan estos riesgos psicoemocionales, ¿no? En donde obviamente las drogas, el alcohol, que finalmente son conductas compulsivas, como también el consumo de videojuegos, como también lo es la comida, finalmente son esas conductas que sirven para sustituir la falta de amor. Exacto. ¿No? Para negar que me duele, ¿no? Porque con el alcohol y las drogas y la comida sustituyo que me lleno, ¿no? Es esta metáfora, me lleno. Sí. Pero ¿me lleno de qué? O sea, estoy llenando un barril sin fondo, ¿no? Exacto. Estoy llenando precisamente ese hueco que siento, pero ahí es donde comienza precisamente la conducta adictiva, porque no hay límite. Y entonces puedes consumir lo que consumas y jamás te vas a sentir saciado. Y hoy nos estamos encontrando con estas otras conductas, Oscar, que proviene también del tema familiar. La ludopatía. Las personas que se van porque se relacionan con una máquina y se entran en un espejismo, ¿no? Se sustraen de la realidad para estar en un momento flotando, ¿no? Con una cierta esperanza económica, pero alejándose precisamente de quien debería escucharte y de quien debería hablarte. Sí, y
pero también las drogas, el alcohol y las compulsiones como la ludopatía, y que la encontramos, tú decías, se van, ¿no? Se van a las casas de apuesta, a las casas de juego, en donde te dan según de comer y te dan tu refresquito, pero que finalmente sirve como una manera de imán, ¿no? De mantenerte ahí, jugando compulsivamente. Pero también hay otras conductas compulsivas en casa, ¿no? Hoy, díganme, la problemática que tenemos con los niños, la misma pandemia lo arraigó, con todos estos videojuegos que en realidad los tienen, en realidad, en una red, ¿no? Sí. Es una red terrible porque, pero algo que es importante aquí, es entender qué es lo que los atrapa, ¿no? O sea, algo están encontrando en estos juegos que obviamente no logran encontrar en el mundo exterior, ¿no? Si como padre o madre no abrazas, si como padre o madre no dialogas, si como padre o madre te la pasas humillándolos, gritándoles, pues es obvio que el niño prefiere, la niña prefiere, en este caso, fugarse en una pantalla, ¿no? En otras épocas era la pantalla de la televisión, después se volvió las pantallas al alcance de la mano, pero pues esto finalmente es muy fácil, de verdad es muy fácil escuchar hasta erróneamente e imprudentemente a las autoridades de todos los niveles decir que los videojuegos son los culpables de la violencia y de lo que están viviendo las niñas y los jóvenes en este país. Y la pobreza no, y la violencia no, y esto que también en algún momento Michel Foucault le denominó microviolencias, que son no porque sean chiquitas, sino porque se viven en ambientes micro, como la familia, como la pareja, como la comunidad, como la escuela, y que finalmente van mermando desde adentro, y recuerden las dos fuerzas que mencionaba, una fuerza intrínseca, pero también muchísimas fuerzas que provienen de afuera, pero si por dentro la familia se está echando a perder, pues lo único que hace falta es que llegue un vientecito desde afuera para que derrumbe a ese sistema familiar. Claro, claro. Entonces, identifiquemos algunos indicadores que nos dicen que una familia está sufriendo y que una familia necesita de forma urgente, terapia de urgencia, una familia necesita atención. ¿Qué es necesario que observen ya, mi querido Oscar? Nos quedan 3 minutos para concluir. Sí, pues obviamente que lo fundamental aquí es seguirle apostando a un buen trato, a un trato amoroso, a un vínculo seguro, a un vínculo de reconocimiento permanente. Pero diríamos, esa es la parte positiva, pero ¿qué es lo que hay que empezar a detectar? Obviamente el aislamiento, el encierro, el negarse a hablar, el hecho de que cuando tú llegues, piensen ustedes, papás y mamás, cuando tú le preguntas a tu niña de 7, 10 años, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo estás? No, hombre, o sea, el problema es callarla, ¿no? Cuando tiene 7, 8, 10 años, 12 años todavía. El problema es cuando ese niño deja de ser niño y se convierte en un preadolescente y le preguntas cómo te va, ¿no? Y aunado a todo el comportamiento que proviene obviamente de su propia transición hormonal y existencial, también tenemos que entender que muchos jóvenes dejan de hablar con sus padres porque no se sienten con la confianza suficiente para decirle, papá, mi mejor amigo me está influenciando para consumir alcohol, mi mejor amigo se quiere suicidar, mi novio que me lleva 1 o 2 años, yo tengo 12, yo tengo 13 años, mi novio me está presionando para tener relaciones sexuales. Entonces es fundamental permanecer y tener la puerta abierta del diálogo. El silencio, esas condiciones de secreto que encontramos en las familias son el primer factor de riesgo que implica alerta, alerta, alerta. Claro, y que necesitamos comenzar ya a tomar en cuenta para construir mejores familias, mejores sociedades, pero a partir
de mejores personas, mi querido Oscar. ¿Qué te parece? Y que sean familias, en este caso, cualquiera que sea su situación, familias reconstruidas, familias de cualquier tipo, familias que se den a la tarea de entender que tenemos que ser familias con tiempo, familias con amor, familias que nos miremos a los ojos, familias que nos demos la mano para soportar juntos y ayudar al que más, en este caso, está sufriendo, pero soportar cualquier tempestad, porque si estamos fuertes desde adentro, el barco se va a sostener flotando, aunque allá afuera haya una tormenta. Hemos llegado a la parte final de este capítulo. Si tienen algún comentario o anécdota, no duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales, que nos encuentran como Terapia de Urgencia, o visítanos en nuestra página web, donde puedes encontrar diversos recursos que pueden ser útiles para ti. Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo tema. Terapia de Urgencia presentó.